Entonces, el objetivo de hoy son tres cosas sencillas, pero importantes. Objetivos primero es definir la doctrina de la inhabilidad total. Vamos a tratar de definirla, de verla sintetizada y también cómo la han definido y expresado a través de incluso de la historia de la iglesia también. Porque, hermanos, esto no es una doctrina nueva que de repente se nos ocurrió y dijimos, vamos, ¿qué tenemos? Estamos como flojos y vamos a ver qué podemos aprender nuevo. No, esto tiene una historia y es importante verlo también. Vamos a examinar entonces su sustento bíblico, es por qué creemos en la doctrina de la inhabilidad total y ver la importancia, tratar de dar ver la importancia y dar aplicaciones para la vida diaria, tratar de dar algunas, ¿no?, de las aplicaciones para la vida diaria. Entonces vamos a empezar a ir en sus hojas definiendo la doctrina de la inhabilidad total. Esta doctrina también es conocida por otros nombres. Una de ellos, tal vez con la más común o la que a lo mejor por otro lado pueden escucharla, por la que más se escuchó al principio y de hecho es por un acróstico que en inglés se puso como el tulip. Tulip empezaba así, que es tulipán, y era una forma fácil de recordar. Y en inglés era, no soy bueno en inglés, así que si escribo mal, perdónenme, ¿verdad? Pero es total depravity, que es en español, y lo ponen ahí, depravación total. Perdónenme por la letra de veterinario, pero me sale por ahí, depravación total. Esta fue el primer nombre tal vez más conocido, el que empezó a escucharse y que por la facilidad de reconocerlo, de recordarlo en inglés, se fue conociendo ahí. Sin embargo, vamos a ver más adelante que este título o este nombre tal vez no expresaba lo mejor, de la mejor forma lo que es la doctrina. Otro nombre que puede ser también es corrupción radical. Corrupción radical es otro nombre, pueden de repente, si alguien escuchan hablar, depravación total, corrupción radical. He escuchado también por ahí que le llaman incapacidad total. Son tres nombres y a lo mejor puede haber algunos otros más por ahí. Bueno, y nosotros vamos a usar aquí inhabilidad total. Entonces, es importante tener en mente estos nombres porque puede ser que de repente los escuchemos por otros lados y estemos, bueno, ¿y de qué está hablando esto? O bueno, ya sé de qué está hablando. Entonces, vamos a estar viendo entonces la doctrina de hoy de inhabilidad total o depravación total. Y vamos a ver primeramente lo que quiero ver, y eso pueden ir viéndolo ahí en su hoja, tienen ahí espacios para anotar. Lo que no significa, porque tal vez uno puede ver de repente depravación total. ¿Qué quiere decir esto de depravación total o inhabilidad total? Quiero empezar con 4 cosas simples primeramente de lo que no es la depravación total o lo que no es la inhabilidad total. Porque de repente puede traer primeramente confusiones. Lo primero que puedo decir es que el pecador no significa que el pecador, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha sido regenerado, es lo más corrupto que puede ser. No es lo más corrupto. Esto es usar el iPad es nuevo, así que vamos a ir aprendiendo juntos. No es lo más corrupto. No es lo más corrupto que puede llegar a ser. Es decir, depravación total no está diciendo que el hombre es un monstruo y que está ahí en la más depravada situación. No está diciendo eso. No quiere decir eso, aunque sí podemos ver casos en que hombres o mujeres pueden hacer cosas que superan nuestra mente y nuestra imaginación. No quiere decir esta doctrina que todo el ser humano y que todo está haciendo está siendo lo más corrupto, lo más malo que puede hacer. Tampoco es que no quiere decir que el hombre sin Cristo o el pecador no puede hacer buenas obras. Buenas obras. El pecador, sí puede hacer obras. Sí puede hacer buenas obras a nuestros ojos. Podemos ver gente que no conoce a Cristo y todos vamos a escuchar, es que qué buena persona es.
Sí, no está, cuando hablamos de inhabilidad total o depravación total, no estamos diciendo que el hombre no puede hacer buenas obras. No, puede hacerlas. Puede hacerlas, pero vamos a ver cuál es el problema más adelante. Tampoco estamos diciendo que no tiene conciencia de Dios. No estamos diciendo que el hombre pecador sin Cristo no puede ver ahí en su interior que hay un Dios, reconocer que un Dios y aún así. No, el hombre pecador puede tener conciencia de que hay un Dios. De hecho, si hacemos el ejercicio de salir a la calle y decir, oye, ¿usted cree que hay un Dios? Sí, van a decir el 90 y tantos % va a decir, sí, hay un Dios. Y sin embargo, esa persona puede ser no cristiana. Entonces, no estamos diciendo que no está consciente de Dios, que está depravado y que está... No estamos diciendo eso. Y tampoco estamos diciendo que no pueda discernir. Discernir entre lo bueno y malo. No estamos diciendo que no pueda hacerlo. No, el hombre pecador, el hombre natural sin Cristo, puede, aún en su estado, discernir entre lo que es bueno y malo. Por eso en la sociedad podemos ver obras de caridad y podemos ver organizaciones que están tratando de hacer lo bueno, porque aún el hombre tiene la capacidad de discernir. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inhabilidad total? Como les decía ahorita yo, a veces de repente me sale el veterinario que llevo adentro. No sé cuántos han llevado ¿tienen mascota por aquí? ¿Sí? ¿Y cuántos han llevado a su mascota al veterinario? ¿Qué es lo que regularmente si van, dicen, no, sabes que ella tiene firulais, aquí ya tiene un montón de tiempo con diarrea y todo? ¿Qué es lo que les dice el médico cuando van? Que dice, ¿sabes qué? Sí, bueno, sí, eso, espero que no digan eso. No, sí, mira, dale esta pastilla y ya se va a acabar. ¿Eso es lo que le dice? No. ¿Qué es lo que hacen generalmente? ¿Cómo? Examen, ¿verdad? Hacen un examen. ¿Con qué propósito? ¿Cómo? Para encontrar un diagnóstico. En veterinaria, cuando nosotros recibimos un paciente, un perrito, agarramos y dicen, no, ¿sabes qué? Vengo porque está enfermo. Ok, pero yo no puedo hablar con el perrito. Tengo que preguntarle al paciente qué es lo que tiene. Entonces, hago a través de las preguntas, de preguntar los síntomas y de todo lo que el perrito está, yo llego a un diagnóstico. Este diagnóstico me va a llevar a determinar qué tan grave es la situación o no. Qué tan urgente es el tratamiento o no de este firulais. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que referirlo a otro lugar, tengo que meterlo urgente a una cirugía, tengo que darle un tratamiento con antibióticos, o no, los antibióticos no son, hermanos, la penicilina no es para curar todo. La penicilina no cura todo. Tengo que determinar qué es lo que tiene para poder yo dar un diagnóstico y entonces a través de esto dar un tratamiento. Cuando hacemos este diagnóstico y tratamos de hacer este diagnóstico a lo que es el ser humano y y es lo que vamos a hacer en un momento más, vamos a hacer el diagnóstico de lo que la Biblia nos dice de cuál es la condición del ser humano, en qué estado se encuentra el ser humano. Y aquí es donde empezamos a ver la importancia de determinar y decir cuál es el diagnóstico correcto a la luz de la palabra de Dios, de quién es el ser humano y cómo es la condición del ser humano y por lo tanto cuál va a ser su tratamiento. Ahora aquí lo importante es porque hay quien dice que en el diagnóstico el hombre está enfermo. Hay quien dice que el hombre está enfermo y que puede, pues sí, está un poquito afectado por el pecado y puede hacer algunas cosas como veíamos y puede entonces, eso le lleva a buscar a Dios. Hay otros que dicen, bueno, si está enfermo, está un poquito más serio, probablemente sea un cáncer, está en peligro de morir. Necesitamos orar por él y ver qué pasa. Pero a la luz de la palabra también podemos ver, y es lo que vamos a sostener, es que el hombre en sí mismo está muerto.
Oh, problema veterinario, se nos murió el paciente. Tenemos un problema. El hombre está muerto. ¿Y por qué decimos, y vamos a definir también que es muerto, pero por qué decimos que el hombre se encuentra en esta condición? Y es ahí donde viene la definición corta que pueden ver ahí en su hoja. Entonces, si tratamos de definirlo resumidamente, vemos ahí que, ¿qué quiere decir la inhabilidad total o la depravación total? Nos dice que la totalidad de nuestra humanidad, primeramente, está caída. La totalidad de nuestra humanidad, todo nuestro ser, todo lo que somos, está afectado por el pecado. No hay área que nosotros podamos tener. Entonces, si empezamos a tener nosotros aquí a un ser humano y empezamos a tenerlo, toda nuestro ser, todo lo que somos, nos ves decir, esta humanidad, todo lo que somos, mente, está contaminada. El corazón también. Los miembros de nuestro cuerpo, todo lo que somos, está completamente contaminado, pero no solamente contaminado al grado de que está enfermo simplemente, está tan afectado que la Biblia, ahorita vamos a ver el sustento bíblico, nos muestra al ser humano como alguien que está muerto. Vamos a ponerle, muerto en sus delitos y pecados. No solamente enfermo, no solamente un poquito ahí como medio, no, enfermo. Muerte no, muerto en sus delitos y pecados, pues todo ha sido contaminado por la caída. En consecuencia, esto lo inhabilita para salvarse. No puede salvarse por sí mismo. Todo su ser está contaminado, sus pensamientos, sus deseos, sus afectos, su voluntad, sus sentimientos. Todo ha sido alcanzado por el pecado. Por lo tanto, por sí mismo no puede salvarse, pero no solamente eso. No solamente es que no puede salvarse, sino que aún sus deseos de buscar a Dios, de poder ir y encontrar salvación en Él, están dañados por el pecado, están anulados por el pecado. Por lo tanto, la inhabilidad total nos dice que el hombre en sí mismo no tiene algún bien en sí mismo para buscar a Dios o para tener salvación en Él. El hombre por sí mismo, a causa del pecado que hay en cada uno de los seres humanos en este planeta, lo tiene en un estado de muerto. Muerto en sus delitos y pecados, incapaz de que haya algún bien en sí mismo saludable para alcanzar a Dios, para buscar a Dios, para tener salvación por sí mismo. Ahora, entender esto nos va a llevar a hacer preguntas, claro, que las siguientes doctrinas nos van a ir respondiendo. Pero el día de hoy queremos tener clara esta parte. Tenemos que entender que la totalidad de nuestro ser, la totalidad del ser humano está caído. No es que solamente una partecita, no es nada más una fracción, es todo. Todo nuestro ser está caído. Y podemos ver, esto es algo que han desarrollado, podemos ver si ven en la siguiente página, ahí lo veíamos la semana pasada con la introducción ahí con el pastor Luis David, los cánones de Dort fueron los primeros que pudieron a lo mejor poner esto definido, y vemos ahí, le voy a pedir a una persona que pueda leerlo rápidamente en voz alta. Cánones de Dort, ellos van a poder expanden y definen un poquito más lo que estoy yo diciendo. ¿Alguien que pueda leer esa parte en voz alta? Cánones de Dort, artículo 3. Todos los hombres son concebidos en pecado y, al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado.
no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Entonces vemos ahí como ya ellos, veíamos la semana, no quiero repetir, pero veíamos que los de Dor fue una respuesta a las objeciones de aquellos que dicen, no, esto no puede ser. Y bueno, vamos a definir, vamos a poner en papel lo que sí es la realidad bíblica. ¿Alguien puede leer ahí la confesión de Westminster, que pueda leerlo también? Dice, el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Por su propia fuerza. Vemos otra vez, ¿verdad? La misma temática. Incluso la segunda confesión bautista de fe de Londres, hermanos, sí, los bautistas que creemos, debemos de creer esto. ¿Alguien pueda leerlo también? Nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y bueno, si viéramos ahí en la confesión, en el 6.3, siguen expandiendo todavía más esta explicación. Por lo tanto, esta doctrina, esta verdad bíblica no es algo nuevo. No es algo que agarramos y estamos, mira, apenas se le ocurrió a alguien. No, es algo que la iglesia protestante ha creído y que ha defendido. Y que es necesario, hermanos, nosotros también tenerlos en cuenta y poder tenerlo presentes y ver la importancia de tener una comprensión correcta y bíblica de lo que nos dice la palabra de Dios de quién es el ser humano, de cuál es la condición del ser humano. Porque dependiendo de la conclusión que llevemos, como les daban el ejemplo, será el tratamiento que llevemos. Si yo determino que está enfermo, bueno, pues ahí tómate una aspirinita y al cabo ahorita se te va a pasar. Si tú estás medio pecaminoso, no te preocupes, al ratito, mira, échate unos rezos por aquí, se te va a pasar. Dependiendo qué es lo que nosotros determinemos y veamos a la luz de la palabra, vamos entonces a estar viendo lo que la Biblia nos dice de quiénes somos, cuál es el problema o no el problema y cuál es la solución, cuál es la esperanza que tenemos entonces. Entonces vamos entonces, ya una vez, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en esto? Sí, yo quería decir que a mí me ayudó mucho a entender esta primera parte, ¿no?, de la doctrina de la gracia. Adán fue el primer ser, ¿no?, que creó Dios a su imagen y semejanza, o sea, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios le dijo, mira, lo único que te pido es que no comas de este árbol. Ciertamente, si comes de este árbol, morirás. Entonces, o sea, Adán y Eva, y bueno, en el caso de Adán, vivió alrededor de 800 años más después, pero estaba muerto espiritualmente, ¿no? O sea, a pesar de que estaba vivo físicamente, su corazón, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad existía, pero espiritualmente estaba muerto. Y a partir de ahí, entonces, bueno, es que ya todo el mundo está muerto. Así es, sí. Y entonces ahorita vamos a precisamente abundar un poquito en esto. Vamos a tratar de ser, o sea, por cuestiones de tiempo también no podemos ser tan extensivos, pero vamos a tratar de abarcar todas. Y vamos a hacerlo a la luz, vamos a tratar de usar los enunciados de los cánones de Dort para ir a través de la palabra de Dios y ver por qué todos estos pastores y teólogos en los cánones de Dort se juntaban para decir, bueno, vamos a definir esto y por qué es que dicen lo que dicen. Entonces, vamos al sustento bíblico ahí en sus hojas, vamos a ver el primer enunciado, todos los hombres son concebidos en pecado. ¿Por qué decimos alguien que pueda buscar ahí? Vamos a estar usando Biblia, así que por favor tengan sus Biblias ahí preparadas, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible que tengamos, que podamos. Vamos a ver alguien que pueda buscar Romanos 5, 12, 14. Probablemente no vamos a leer todos y tampoco son todos los textos, yo nada más estoy poniendo algunos por cuestiones de tiempo, pero Romanos 5, 12, 14. ¿Quién nos puede leer por favor ahí en voz alta? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron.
pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces vemos, ¿por qué la definición aquí en los cánones de Dort dice que todos los hombres son concebidos? Bueno, vemos aquí en Romanos que dice que por un solo hombre, que vemos que es Adán, Adán era el representante federal, es decir, el representante de toda la raza humana en el jardín del Edén. Dice que por un hombre entró el pecado ¿a qué? A todo el mundo, por un hombre. Por un hombre dice que toda la humanidad, cada uno de nosotros estamos también en la misma condición que quedó Adán. Vemos a Adán que como representante cuando él precisamente pecó contra Dios, como estaba diciendo ahorita, hermano, el Señor le había dicho, no comas de este árbol, que el día que comas de él morirás. Y la realidad es que sí, si bien no murió físicamente ahí, ya comió y cayó, sí espiritualmente murió. Y con ello toda su descendencia y todo el ser humano por naturaleza ahora también tiene la misma condición. Todos son concebidos en pecado. No hay ni uno en este mundo, en esta tierra, que pueda nacer aquí y que no tenga este mismo diagnóstico. Por cuanto un hombre pecó, todos han pecado. El representante, aquel que representaba toda la humanidad, había fallado y por lo tanto su pecado también ha sido imputado también a todos los demás. Es decir, a todos nosotros. Por lo tanto, no hay excepción. No hay excepción. Esta condición que vamos a ir viendo cómo se va manifestando está presente en cada uno de nosotros. Sin excepción. No hay ninguno que no tenga esa condición, excepto la única persona que lo ha es Cristo Jesús, obviamente. Lo único que ha venido y que no ha tenido esta condición es Cristo Jesús. Y eso es muy importante recalcarlo, porque esa es la razón por la que podemos ser salvos también por medio de Él. Pero fuera de Cristo Jesús, todos nosotros tenemos esta condición. En segundo lugar, dice ahí, nacidos como hijos de ira. ¿Cuál fue la condición ahora? Adán tenía relación perfecta con Dios. Sin embargo, viene el pecado, rompe esa relación, viene la muerte espiritual. Y no solamente la muerte espiritual, la muerte física. La muerte física también fue presente en un mundo perfecto donde no existía el pecado. Después, ahora la muerte entra y es la razón por la que nosotros morimos. Es la razón por la que toda la descendencia igual de Adán empezó a morir. Igual, y lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos, dice, aún cuando no había ley, antes de Moisés, aún los demás seguían muriendo. ¿Por qué? Porque el pecado estaba presente en cada uno de ellos. Entonces, ahora, al romperse esa relación con Dios, antes teníamos relación a través de Adán, ahora dice la palabra que somos hijos de ira. ¿Alguien puede buscar ahí Efesios 2:3? Entre los cuales también todos nosotros vivimos, entre tanto también todos nosotros vivimos en otros tiempos de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Interesa. Éramos por naturaleza hijos de ira. Claro, aquí el apóstol Pablo en Efesios está haciendo ese contraste entre lo que éramos y lo que somos en Cristo. Pero sin Cristo, lo que somos, dice, éramos hijos de ira. Éramos hijos de preparados para el castigo eterno. Sin embargo, vemos entonces cómo esta realidad está presente en cada uno de nosotros. Vamos viendo el diagnóstico. ¿Se acuerdan del diagnóstico? Ir preguntando, ir viendo cuáles son los síntomas, cuáles son los dolores que está presente. Bueno, empezamos a ver, oh, aquí hay un problema. Otro problema es hijo de ira. 3, incapaces de algún
bien saludable o salvífico. Alguien pueda buscar ahí Romanos 3 del 10 al 18. Y si les pueden cargar por ahí alguien que me dé un vasito de agua, por favor. Un vasito de agua. Gracias. Romanos 3, 10 al 18. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Kevin, ¿tienes ahí? Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la cena de paz no han conocido. No hay temor de Dios en los ojos. No hay quien haga lo bueno. Ahora, acabamos de decir anteriormente que, gracias hermano, mira, aquí ya me trajeron este hermano. Gracias. Acabamos de decir anteriormente que lo que no significa es que no puedan hacer cosas buenas, ¿no? Que el ser humano no puede hacer cosas buenas sin Cristo, no, sí lo puede hacer. Y desde aquí, y el apóstol Pablo dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Alguien puede leer por ahí también Romanos 14, 23? Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenación. 14, 23. Romanos 14, 23. ¿Ah? ¿Sí? Es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si vemos en Hebreos 11, 6, dice, porque es necesario que el que busca a Dios crea que existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, la diferencia es que en el cristianismo no solamente importa lo exterior. Es decir, sí, el ser humano puede hacer obras buenas que exteriormente se pueden alinear a lo que Dios dice. Alimentar al pobre, honrar a tu padre y a tu madre, ser un buen esposo, puedes hacerlo. Pero no es suficiente solamente hacer lo externo si hay en el interior un corazón que está alejado y que está yendo en contra de lo que Dios manda y lo que Dios dice. Porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen hijos que hacen lo que tienen que hacer porque tienen que obedecer? Pero no porque dicen, no, si yo amo a mi papá y que estoy tan contento de que me haya mandado a lavar los trastes o la loza, como le digan en su país, qué alegría estoy aquí. No, yo aquí, gracias papá por esto. No. Él puede ir y hacer lo que tiene que hacer, y hacer lo correcto, pero con una actitud y un corazón totalmente indispuesto. Bueno, el hombre puede hacer cosas buenas, sí, pero no solamente importa lo exterior, lo que importa también es un corazón que esté alineado en el mismo sentido. Porque pues sin fe es imposible agradar a Dios, y aún el que quiere en su estado natural hacer lo bueno no pueden. Dice, vamos a verlo más adelante. Por lo tanto, vemos que entonces es incapaz, no es que sea simplemente incapaz de hacer algo bueno, el problema es que aún sus actos buenos están contaminados por el pecado y son incapaces de ser agradables a Dios para que entonces eso pueda contar como una perfección, un mérito delante de Dios que le cuente como justicia y que le haga ser merecedor de su salvación. No. Aún todas las buenas intenciones, entre comillas, van manchadas con el pecado en nuestro estado natural, sin Cristo. Con Cristo es otra historia. Sin Cristo estamos hablando el día de hoy. Eso es lo que nos está diciendo, incapaces de hacer algún bien saludable o salvífico. No hay nada que por sí mismo el hombre naturalmente en su estado pueda hacer de tal manera que sea agradable a Dios. De tal manera que le cuente como mérito delante de Dios. No hay ningún bien saludable y salvífico. Número 4, dice ahí, inclinado entonces por lo tanto hacia el mal, muerto en pecados, esclavos del pecado. Y alguien puede leer, y podemos ver esto a la luz de toda la palabra, pero Génesis 6:5, quien pueda leer, y por ahí también 8:21, Efesios 2:1 y 5 que puedan buscar.
Y vio, ¿verdad? Que el corazón de ellos que era continuamente inclinados hacia el mal. 8:21, por ahí. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Porque la intención del corazón es mala. Es mala. El Señor ya había borrado de la faz de la tierra la mayoría de los seres humanos, había traído el diluvio por causa del pecado, y aún después de eso todavía sigue habiendo la misma condición. El hombre se inclina hacia el mal. Efesios 2:1 y también el versículo 5, que lo tenga por ahí. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muertos. Y Él los dio vida a vosotros. Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos. Y cuando estamos hablando muertos, no estamos, obviamente, estamos aquí ahorita el día de hoy vivos, estamos el día de hoy aquí respirando, podemos ir, pero cuando estamos hablando de muertos, no estamos hablando de esa muerte física, estamos hablando de esa relación con Dios y de nuestra capacidad en nosotros, a causa del pecado, de poder hacer ese bien, de poder hacer algo justo, agradable, puro, delante de Dios. Podemos ver eso. Y Romanos 6, 20, 23 al 23. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y si estamos viendo entonces en todo esto que nosotros nos inclinamos al pecado, que nosotros vamos y somos esclavos incluso del pecado, la Biblia dice que somos esclavos, la paga del pecado es muerte. Es muerte. Sin Cristo, nuestra seguridad es muerte. Es muerte. Por lo tanto, vamos al siguiente. No quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma. ¿Alguien puede ahí? 2 Corintios 4, del 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con la astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se queden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Si ponemos atención, vemos ahí a Pablo, está defendiendo su ministerio y dice, bueno, nosotros hemos predicado el evangelio y si este evangelio sigue velado, no es porque nosotros no lo hemos predicado. Es porque su mente está entenebrecida, está velada. Ellos no pueden ver porque están ciegos. No pueden ver. La realidad del ser humano en su condición es que aunque pueda leer la Biblia, pueda agarrar y pueda estudiarla como hoy lo hay en las universidades, clases de teología por personas que no son cristianas y que incluso pueden tener pecados que el Señor aborrece y pueden saberla y pueden citarla. Sin embargo, nada va a pasar en su vida hasta que ese Cristo, como dice ahí Pablo, que dice que de las tinieblas
hace que resplandezca la luz, así haga que el evangelio resplandezca, que la gloria de Cristo resplandezca en sus corazones. Esa es la única, la condición del ser humano como tal, está cegado, está entenebrecido, hay tinieblas, aunque no se dé cuenta. Esa es la condición, no puede por sí mismo. No es, hermanos, que yo agarro esta Biblia y me la estudio simplemente por mi capacidad y por lo inteligente que yo soy, por lo bueno que yo soy. Hermano, si tú has agarrado esta Biblia, la lees y la entiendes y te apasiona y puedes venir y puedes ser confrontado por él, es porque Cristo ha resplandecido en tu corazón para que puedas ver su gloria. Pero Él lo hizo. Es Él, no tú. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre está natural, el hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado, el hombre natural no puede discernir lo espiritual, porque carece de algo muy importante, vida. La vida que solamente Dios puede dar, la vida en la que dice Efesios estaban muertos, pero Él os ha dado vida a ustedes. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales porque se necesita estar vivo. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Para que entonces lo que tú y yo venimos y leemos y estudiamos realmente pueda tener un efecto. Porque el hombre natural es incapaz, no puede. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y yo lo que quiero que podamos ver aquí es cómo es el hombre incapaz, como lo está citando aquí, de querer volver a Dios, de querer por sí mismo, por su propia voluntad, por sus propios deseos, por sus propias capacidades, poder venir y discernir el Evangelio, poder venir y ver la gloria de Cristo, poder venir y ver y desear a este Dios justo, bondadoso, misericordioso. Es incapaz. Es tanto así que por eso en esa conversación de Jesús con este escriba Nicodemo, fariseo, le dice, no, es que tu problema no es que no sepas la Biblia. Tu problema no es que no sepas la Escritura. De hecho, hasta la reclama. Oye, tú siendo maestro, no has leído, no conoces. No, el problema no es ese. Tu problema es que necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser regenerado. Necesitas ser hecho nuevo. Porque en nuestra condición actual, sin Cristo, nada de eso es posible. Por lo tanto, vemos a la luz de esto el diagnóstico. El diagnóstico que veíamos, que estábamos tratando de ver acá, este diagnóstico nos lleva por eso a esta parte. Muerto, en separación total de Dios, en incapacidad. Como un muerto que no puede, tú dejas a un muerto aquí y le dices, ándale, ya párate, ve. ¿Qué va a hacer? Está muerto, nada. En México dice que los arrimados y los muertos y los arrimados a los 3 días apestan. No hay nada que un muerto pueda hacer nada más que heder y tener pudrición y tener todo lo corrompido. Es como cuando Lázaro estaba en esa tumba. Él no podía hacer nada ahí. No podía hacer nada hasta que la voz de su Señor, Jesucristo, le dijo, Lázaro, ven fuera. Así es con cada uno de nosotros. El diagnóstico no es alentador. Es muerte. Es muerte. El ser humano por sí mismo no tiene ninguna capacidad inherente. Conserva, sí, y eso quiero dejarlo claro, conserva, sí, porque sigue siendo creado a imagen de Dios, sigue teniendo valor, sigue teniendo dignidad, sigue teniendo por eso puede hacer bien, porque conserva parte de esa imagen distorsionada, pero que es incapaz de poder ser suficiente para salvarse. Uh-huh. Lo que estás diciendo, mi hermano, también que no nos dejemos
Y ahorita vamos a ir a eso. Exacto, sí. Y ahorita vamos a ver eso y aparte de eso, igual se van a ir respondiendo esas dudas también con las demás doctrinas, pero ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero muy bien, sí. Ahorita quiero responder tu pregunta, pero porque está respondida en las implicaciones prácticas. Entonces vamos a avanzar porque ya se acaba el tiempo. Entonces, resumen. Me gustó esta parte, esta frase de John Piper aquí. Dice, la depravación total o inhabilidad total significa que nuestra rebelión contra Dios es total. No hay área de nuestra vida que no lo esté. Todo lo que hacemos en esta rebelión es pecaminosa. Nuestra incapacidad de someternos a Dios o de reformarnos a nosotros mismos es total y por lo tanto merecemos absolutamente el castigo eterno. Es difícil enfatizar la importancia de admitir que nuestra condición es así de perversa. Si creemos que somos básicamente buenos, o que no estamos en enemistad con Dios, o podemos ser enfermos o medio graves, pero todavía vivos. Si creemos eso, entonces nuestra comprensión de la obra de Dios en la redención será defectuosa. Y es por eso tan importante entender esta doctrina. Porque si no comprendemos bien esta doctrina, lo que es la condición del ser humano sin Cristo, entonces nuestra comprensión de la redención que tenemos en Cristo será incompleta, será defectuosa. No podremos apreciarla completamente y verla tal y cual es. Por lo tanto, implicaciones prácticas. Y ya quiero terminar con esto. ¿De qué manera esto nos ayuda, nos trae bendición a la vida? Porque al final no queremos tener esto como información simplemente y decir, oh sí, mira, cuando venga alguien y diga lo contrario, te voy a rebatir, porque mira, lo que la Biblia dice. No. Esta no es la intención de estos. Entonces, implicaciones. En primer lugar, si entendemos que estamos completamente corrompidos, todo nuestro ser está caído, entender la realidad del pecado en nuestra vida y por lo tanto esto nos debe llevar a ¿qué? A dependencia. Ahora esto no está por orden de importancia, simplemente estoy citando algunas implicaciones. Dependencia total a Dios. Hermanos, si podemos lograr entender y puedes ver en tu vida lo que el pecado es, eso debería entonces de quitarte los ojos de ti mismo y llevarlos y fijarlos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dependencia total de Dios. Hermano, si el pecado está tan arraigado y está como... Porque es una realidad, aunque venimos a Cristo, esta realidad del pecado no se borra por completo. Aún sigue batallando hasta nuestra muerte. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces lo que debemos hacer no es confiar en nosotros mismos, sino en Él. En tus relaciones, en tu matrimonio, en tu iglesia, en todo momento, es dependencia total en Él. Segundo, entender eso nos guía. Nos guía a ser una iglesia centrada en Dios y no en los hombres. Hermanos, entender esto es importante para nuestra salud como iglesia. El entender que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra condición es incapaz de tener algún bien separados de Dios, hace que nuestra adoración sea exclusivamente y nuestra devoción exclusivamente a Dios y no a los hombres. Es por eso que aquí en la iglesia tratamos de que todo lo que hacemos, los servicios, los tiempos de adoración, gire alrededor de nuestro Señor. Porque no se trata de ti y de mí, no se trata de pecadores, se trata de ese Dios glorioso que salva a pecadores. Por lo tanto, nos debería llevar como iglesia, aquí en los servicios y en todo, pero también en nuestra vida diaria. De que no es la mejor versión que tú tienes de ti, no es lo mejor que tú puedes ser, no es el gran potencial que tú tienes. Es quién es Dios. Es Él. Tercero, ver nuestra salvación a la luz de la lamentable condición del ser humano sin Cristo, nos debe entonces a nosotros tener salvación a llevarle a la adoración. Hermano,
¿Has pensado alguna vez, si, entendiendo esto, a lo mejor no sé si lo has entendido antes, pero ¿qué sería de ti si Él no te hubiera venido salvado? En esta condición, ¿crees que tú tendrías la posibilidad de venir y buscar tu propia salvación? Pero el reconocer y decir, Señor, tú me viniste y me rescataste de la muerte, me diste vida, nos debería llevar a adorarle. A no tener otros dioses delante de nosotros, sino verlo a Él como único y suficiente y poder entender mejor su gracia, su misericordia, su amor, bondad, a salvar a pecadores muertos a sus delitos y pecados como tú y yo. Esto nos lleva a centrar nuestra mirada en Él y rendirnos en adoración y en agradecimiento y en glorificarle a Él. Cuarto, un poco lo que la pregunta de Marcos. En el evangelismo, hermano, si entendemos que esta es la condición de todo ser humano, que todo ser humano está con este diagnóstico muerto, entonces eso nos debería de llevar a la necesidad de predicar el evangelio. Hermanos, si tú y yo estamos reconociendo el día de hoy que cada uno de nosotros y todo el mundo afuera tiene esta condición del pecado en su vida, entonces tenemos la necesidad de ir y predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Nos debería de llevar entonces a depender completamente de Dios en nuestro evangelismo. Porque tú ni yo somos capaces de dar vida a muertos espirituales. No, nosotros no podemos. Nosotros somos mensajeros que llevamos el evangelio de Dios, que es poderoso para salvación. Tú y yo no somos los que estamos aquí con palabras sofisticadas tratando de convencer a la gente. Esto nos debe de llevar al evangelismo a depender de Dios, de que eres poderoso para salvar aún y dar vida al más pecador. Y no nuestros métodos o nuestra elocuencia o nuestras capacidades o estudios. Que tenemos que hacerlo bien, sí. Que tenemos que aprender el evangelio y predicarlo correctamente, sí. Que tenemos que esforzarnos por ser lo más claro, sí. Pero al final no depende de nosotros. Es la obra de Dios. Ánimo también. Debería darnos ánimo. Por lo mismo que estoy diciendo ahorita, porque hay esperanza aún para el más vil pecador. Si esa es porque, hermanos, puede ser que, bueno, y no sé cuántos han pasado, yo he hecho eso, ves a esa persona sumida en su pecado y dices, no, ese sí no tiene esperanza. No, ese no. Mejor voy porque esta se ve más decente, mira, estaba vestida un poquito mejor, se ve que tal, le va. Pero aquella, no, esa ya. Ya, no, ni para qué pierdo mi tiempo. Bueno, esto no se trata de lo que tú y yo hacemos. Hay ánimo al predicar el evangelio entonces, porque hay esperanza aún para el más vil pecador que esté muerto en el peor de sus pecados. Dios es suficiente y poderoso para cambiarlo y traerlo a la vida y hacerlo nuevo. Esto va inevitablemente, se va a repetir este ánimo con otras doctrinas, pero desde ahora lo podemos empezar a ver. Y pueden ver ahí 1 Timoteo 1, 15, 16, a un asesino, a un perseguidor, el Señor tuvo gracia y misericordia. 5, nuestras familias, en especial nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos necesitan educación, necesitan disciplina, necesitan aprender, necesitan tener buenas amistades, un buen ambiente. Pero si este diagnóstico que nos dice la Biblia de cada uno de nosotros quiere decir, nos lleva entonces que nuestros hijos no solo necesitan la buena educación, la disciplina, todo eso que es necesario, nuestros hijos necesitan un Salvador. Necesitan el Evangelio. Necesitan el Evangelio. Si entendemos nuestra condición de inhabilidad total, entonces dependemos, como termina el cánono de Dort, dice entonces,
no pueden ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Por lo tanto, esa es la necesidad de cada uno de nuestros hijos. ¿Sí? Necesitamos seguir invirtiendo en educación, disciplina, correcciones, todo lo que podamos de nosotros. Pero sin la gracia del Espíritu Santo, sin la obra de Él, al final lo demás quedará externo. Necesitamos también lo interno. Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta al final, bueno, pueden acercarse. Señor, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia, tu amor para pecadores como nosotros, muertos en delitos y pecados. Nos diste vida aún sin merecerlo. Y aún si hay vida, si hay alguien que necesite vida aquí, mi Dios, te ruego que tú traigas salvación el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén.